Día 2 de febrero de 2024, segundo día de choques a las afueras del Congreso argentino por el debate de la ley Ómnibus. Rusia, RT publican un artículo del jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania en medio de rumores sobre su destitución. Macron anuncia la suspensión de las discusiones sobre el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur. López Obrador critica a Greg Abbott por sus políticas migratorias. Olvida que Texas era de México. Fondo Monetario Internacional afirma que Milei eliminará cepo cambiario y alaba su ambicioso plan de estabilización. Moscú, si el armamento ruso que Ecuador quiere dar a Estados Unidos fuera chatarra, no le ofrecería equipo moderno a cambio. Declaran estado de emergencia en Portland 3 años después de la despenalización de las drogas en Oregón. Sentencia a 40 años de prisión al ex ingeniero de la CIA que filtró datos clasificados a Wikileaks. Más noticias. Ministro ruso de Defensa. Las fuerzas de Ucrania sumaron en enero 23.000 muertos y heridos. Cierran la investigación sobre el vídeo porno gay grabado en el Senado de Estados Unidos sin presentar cargos. Kim Jong-un insta a fortalecer la marina norcoreana para acelerar los preparativos de guerra. Washington Post, jefe del ejército ucraniano, dijo a Zelensky que es poco probable una mejora de la situación de las tropas del país. Oficina de Zelensky quedó un sabor negativo tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana. Diputados de la oposición argentina se retiran del Congreso a causa de los disturbios. Video Biden llama a los padres de una militar fallecida y les cuenta una historia falsa sobre su propio hijo. Juzgado de Perú admite demanda de Boluarte para anular denuncia por muertes en protestas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte que los casos de cáncer aumentarán un 77% para 2050. China, con CGT en el presidente de China, Xi Jinping, pide esfuerzos para acelerar el desarrollo de nuevas fuerzas productivas. Más noticias del día de hoy y de días anteriores. Xi Jinping preside reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino. Xi Jinping preside reunión de liderazgo del Partido Comunista Chino para revisar informes de trabajo y regulaciones. Y también expresa sus mejores deseos de Año Nuevo chino para veteranos militares. Los presidentes Xi Jinping y Emmanuel Macron intercambian felicitaciones por los 60 años de establecimiento de relaciones diplomáticas. Cuestionario sobre los legisladores estadounidenses. La UNRWA se ve obligada a mover sus operaciones fuera de Khan Yunis. Los inmigrantes se encuentran con la Guardia Nacional de Texas al cruzar la frontera. China acusa a Estados Unidos de difamarla con declaraciones falsas. La decisión histórica, el vínculo entre China y El Salvador, ha transformado la vida de los dos países. Irán con Hispan TV. Varios ministros colombianos ponen su cargo a disposición de Petro. Más noticias de portada. Informe: venta de petróleo de Irán alcanza su nivel más alto en 5 años, causado por el conflicto en Asia Occidental. Líderes palestinos informan a Irán sobre detalles de tregua en Gaza. Antes de tomar decisiones, Raisi: Irán no iniciará una guerra, pero responderá a las amenazas. Una respuesta dura. Asesinado un asesor militar iraní en otro ataque israelí contra Siria. CBS News: Estados Unidos aprueba planes para atacar objetivos de Irán en la zona. Irán anuncia la identificación de espías del Mossad en 28 países. Y Nicaragua jura llevar a aliados de Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio en Gaza. Diputados argentinos se retiran del Congreso en protesta a represión del pueblo. Turquía con TRT. España seguirá presionando a la Unión Europea para que actúe de forma coherente en el conflicto de Gaza. Estados Unidos aplicará sanciones contra los judíos extremistas que cometan violencia contra palestinos. El Real Madrid tomó el liderazgo de la Liga. China expresa su apoyo a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Qatar aseguró que Israel y Hamás alcanzaron una tregua en Gaza. Esta vez los hutíes atacan un barco comercial británico. El apoyo de 50.000 millones de euros a Ucrania es un claro indicador de que sobreviviremos. Agencia árabe siria de noticias: Sana, defensas antiaéreas sirias repelen agresión aérea israelí al sur de Damasco. Ataque con drones contra base militar de Estados Unidos en el este de Siria. Más de 27.000 muertos y 60.000 y más de 66.000 heridos palestinos tras 118 días de agresión israelí contra Gaza. La UNRWA: el objetivo inevitable para la consecución de una limpieza étnica en Palestina. Guterres: la ONU está comprometida con el apoyo a los proyectos de recuperación temprana en Siria. Delegados ante la ONU instan a detener el genocidio en Gaza y facilitar el ingreso de ayuda en la cinta de noticias. El Líbano con Almanar en portada.
las siguientes noticias. Hezbolá apunta al equipo de espionaje israelí el 70% de la colonia de manera dañada. Hamdan de Hamas niega un inminente acuerdo de alto el fuego. Más noticias. Es imposible renunciar al apoyo de Gaza, aseguran los líderes de Ansarullah. Ataque con drones de la resistencia iraquí contra el puerto de Haifa. Comandante de CGRI, Irán no dejará ninguna amenaza sin respuesta. Medios israelíes, peligro real en el norte, más de 500 casas dañadas por misiles de Hezbollah. Lealtad a la resistencia pide el cese de la agresión, el levantamiento del bloqueo, el intercambio de prisioneros, la reconstrucción de Gaza. Venezuela con Telesur. Venezuela agradece solidaridad mundial ante nueva arremetida injerencista del gobierno de Estados Unidos. Minuto a minuto del asedio israelí contra la franja de Gaza. Canciller venezolano se reúne con relator de la ONU. Decretan nuevo receso en discusión de ley ómnibus en Argentina. Diputado Germán Escarrá Chávez renovó la fe del pueblo venezolano. Explosiones de gas deja 3 muertos y 271 heridos en Nairobi, Kenia. Importancia de los humedales para hacer frente al cambio climático. ¿Quiénes son los candidatos presidenciales en El Salvador? Inauguran la Serie del Caribe en Miami, en Estados Unidos. Nueva órdenes de captura de 8 militares por caso Ayotzinapa. Incendio arrasa con 2.500 hectáreas en Chubut, Argentina. Agricultores protestan en Bruselas contra acuerdos de libre comercio. En medio de la isla, Cuba debate medidas de pasaportes cubanos. Nuestro objetivo es viabilizar la visita o el retorno de la patria de todos los que lo deseen. Incremento de ingreso para el sector de la educación, justo reconocimiento a los maestros cubanos y la noticia principal de la portada, Camagüey, Gloria de Cuba. Más noticias dentro del medio. El Cuba mantendrá tarifas vigentes de transporte de pasajeros. Díaz-Canel evalúa prioridades de trabajo para 2024 en Santiago de Cuba. Agricultores franceses suspenden protestas. Venezuela alcanzó el bronce en serie de estrellas. El pulso de las olas, capítulo 2, Cabañas. Venezuela revela datos sobre espionaje de Estados Unidos contra dirigentes, chapeando ciberataques y desinformación. Realizarán film sobre Stevenson, coproducido por Cuba y México. PEW Research. YouTube, TikTok son las plataformas más utilizadas por los adolescentes. Beatriz Johnson es elegida como primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba. Tortura y dolor. Palestinos cuentan su experiencia en cárceles israelíes. Equipo de Matanzas llega a la final en la serie de estrellas de béisbol 2024. Entregan premios de investigación cultural 2023 en Cuba. El 19, medio digital de Nicaragua. En alegría y fraternidad celebran en Nicaragua el Año Nuevo Chino 2024. Gobierno de Nicaragua impedir y detener el genocidio en Palestina. Inicio del año lectivo 2024 de INATEC se celebrará desde la costa Caribe Sur. Gobierno de Nicaragua saluda y celebra llegada del Año Nuevo Chino 2024. Autoridades municipales entregan obra de mejoramiento vial en la avenida El Triunfo. MINSA entrega equipos tecnológicos bajo el control de medicamentos y enfermedades virales. Más noticias de portada. Homenajean al artista popular Don Adán Hernández Rocha en saludo a su cumpleaños 106. Deporte. Alcaldía de Managua inaugura Liga de Voleibol Femenina Sub-19 y Primera División Internacionales. Inicia la 10ª edición del concurso internacional de periodismo gráfico Andrei Stenin. Económicas. INIDE informa resultados de encuesta de empleo mensual del mes de diciembre de 2023. Imágenes destacadas de la semana. Apertura de Nicaragua del ciclo escolar 2024. Bendiciones y victorias. Municipales. Lanzamiento municipales de matrículas en las escuelas de oficio de Nicaragua. Opinión. Venezuela 2, 4 y 27 de febrero. La voz de Chávez en el camino de la revolución bolivariana. Palestina. Estados Unidos y sus aliados suspenden la financiación para los refugiados palestinos. Crímenes sí o nazis. Solidaridad con Gaza desde Nicaragua. Martí y Darío, paralelo histórico literario. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. Gaza más cerca un alto el fuego. Hamas acepta liberar rehenes a cambio de presos palestinos de alto rango. Sudáfrica realiza conversaciones fructíferas con Di Mistura sobre el Sáhara Occidental. El Frente Polisario amenaza con demandar al Senator Corporate por inversión ilegal en el Sáhara Occidental. Más noticias de Mistura. Llega a Sudáfrica para diálogo sobre el Sáhara Occidental. Los golpistas de Níger, Mali y Burkina Faso se retiran de la CEDEAO ECOWAS. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas
Pues el 2 de febrero, la noticia que vamos a analizar es del medio más leído y seguido por los palestinos y por tanto más censurado de Occidente, Al Mayadem. Persisten agresión israelí a Gaza, eleva cifra de muertos y heridos. El Ministerio de Salud palestino alertó sobre la catastrófica situación humanitaria en el complejo médico Nasser y el hospital Al-Amal, ambos en la ciudad de Khan Yunis. La cifra de muertos por la persistente agresión ascendió hasta más de 27.000 y son 66.139 los heridos, de acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Salud palestino. Aquí se está atacando a toda la infraestructura de supervivencia palestina. Hemos visto que atacaron a las panaderías, atacaron a colegios, atacaron a universidades, pero sobre todo hicieron un sitio que es ilegal, un sitio más catastrófico si cabe de los grandes sitios de la historia, horribles sitios de la historia, como puede ser Leningrado, etcétera. Aquí, en este caso, estamos teniendo una cifra de muertos y heridos récord, que ya aumenta incluso los años de nazismo en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Pero en cuanto a holocausto, esto sí que es un holocausto tremendo también, pero es muy importante que se le ha privado de agua, se le ha privado de energía a la Franja de Gaza, se le ha privado de alimentos y se le está privando ahora mismo de los hospitales. No solo eso, sino que se utilizan los hospitales para continuar el genocidio, para asesinar y en situaciones horribles, hasta bebés que han dejado morir agónicos. La población que intenta salir de los hospitales es automáticamente asesinada. Han entrado militares disfrazados para matar civiles en los hospitales y la situación es catastrófica en el complejo médico Nasser y el hospital Al-Amal, ambos en la ciudad de Khan Yunis. Al mismo tiempo, se advirtió sobre la posibilidad de que muchos heridos fallezcan debido a la falta de recursos médicos. Por supuesto, fórmula para bebés y medicamentos, entre otros, carecen de agua, de alimentos, etcétera. Más de 30.000 desplazados en escuelas cercanas al complejo médico. En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las agencias de Naciones Unidas instan a intervenir de inmediato para poder satisfacer las necesidades de vida y de salud de los refugiados. También la propia Cruz Roja pide ayuda porque se le está atacando. Es terrorífico, ¿no? Los medios palestinos informaron de un ataque con misiles y artillería en la parte occidental de la ciudad de Gaza, específicamente en el barrio de Al-Rimal y Tel Al-Awa, sobre donde las ambulancias no pudieron llegar. También se han atacado ambulancias, están bajo mínimos el tema de los insumos al respecto. Por todos lados hay un ataque eh, exterminador. Esto es absolutamente ilegal. La Media Lunar Roja Palestina, el oeste de Khan Yunis, en el sur de Gaza, está recibiendo también muchos ataques. En esta misma localidad, en Khan Yunis, la resistencia palestina enfrentó los intentos de avance de las fuerzas de ocupación y en paralelo los barcos de guerra israelíes bombardearon las costas de Gaza. Lo que está ocurriendo es una lucha desigual y encima, además de ser una lucha desigual, con un potente ejército que está perdiendo la lucha desigual, está utilizando a la población civil de escudo. Es decir, los palestinos están sufriendo, esa población civil, que Israel los masacre a cambio de ganar frente a Hamas y a la resistencia palestina. Es terrible la situación. Nosotros no podemos olvidar lo que está pasando, no podemos desfallecer, no podemos estar un día sin difusión continua de las injusticias de lo que está pasando. Nos necesitan, son nuestros hermanos palestinos, nos necesitan. Niños, mujeres, hombres, jóvenes, todos nos necesitan. No podemos desfallecer moralmente, no podemos venirnos abajo. Sigamos porque ahora mismo es absolutamente impopular Israel y porque Yemen está haciendo una labor extraordinaria sin asesinato de nadie, haciéndole el sitio económico, que es lo que les duele. Si ustedes hacen un sitio vital a la Franja de Gaza, nosotros les hacemos un sitio económico y les duele, el boicot les duele muchísimo, así que nosotros tenemos que hacer lo mismo, participar de ese sitio económico con un boicot brutal. Por supuesto, huelga general indefinida, con desobediencia civil frente a nuestros gobiernos y que deben de caer y no se tienen que limitar exclusivamente al palabrerío, sino a acciones reales en donde se pare directamente a Israel y se apoye directamente a Palestina de manera contundente. En caso contrario, tenemos que quitar a nuestros gobiernos genocidas. Por supuesto, el boicot a los productos sionazis, a los productos de todos los países que apoyen el sionazismo y a los productos y servicios. Boicot. ¿Que tenemos que estar sin beber o sin comer determinadas cosas? Podemos hacerlo,
Nuestros hermanos están sin nada, nos necesitan, que no siga muriendo un niño más en la Franja de Gaza. Nadie tiene que morir más en la Franja de Gaza. A por ellos, en redes sin parar y en acciones y manifestaciones sin parar. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no